De Ronda vengo lo mío. Se lo apropian como genuino español, dejándonos como nuestro lo inculto, lo artero y lo más bajo de sus valores sociales. Todo ello sustentado en la actualidad por partidos que nos gobiernan, haciendo política obediente al poder central, que nos ocultan lo propio, sumiéndonos en el atraso, la pobreza y colocando a Andalucía como el territorio más atrasado de Europa. En los medios audiovisuales públicos andaluces y también en el sistema educativo se ataca la fonética andaluza, nuestra forma de hablar. En estos medios se obliga sutilmente a los locutores a hablar con fonética castellana, la de Burgos. Y en la escuela, la mayoría de los maestros y educadores no prestigian el habla andaluza, ejerciendo presión en los niños para darles a entender que si quieren hablar bien, han de hablar en castellano y no la lengua madre que le ha enseñado su propia madre. Visto el panorama que tenemos, se impone la ardua tarea de defender en todos los medios de comunicación lo nuestro, la esencia del ser andaluz. Siendo el Canal Sur desde su creación un potente medio de alineación español, no se atrevió siquiera a llamarse Televisión de Andalucía o Canal Andaluz. Nuestros conciudadanos no reciben las noticias o hechos de la realidad diaria que les afectan, sino las noticias partidistas interesadas que favorecen al partido omnímodo que gobierna Andalucía desde hace ya más de 35 años. Hoy, aquí, estamos en Ronda atendiendo al llamamiento de la primera Asamblea Andalucista de Ronda siglo XXI. Personas y asociaciones de toda Andalucía. Personas que amamos a nuestra tierra andaluza, que no nos resignamos a que lo mejor del espíritu de nuestra matria andaluza esté postergada ante España y ante Europa. Nosotros somos la candela de nuestro pueblo. No hemos olvidado el espíritu del padre de la patria andaluza, Blas Infante, y el de tantos andaluces y andaluzas insignes que en un sistema educativo, a las órdenes de un poder extraño a nuestra propia cultura, ha silenciado siempre. Ante este sombrío panorama, tenemos el deber de crear unos medios de comunicación sin censura de ningún tipo, que estén al servicio de Andalucía y de los andaluces y de la andaluza, y de un cuerpo de libros de texto históricos y socioculturales que muestren a nuestros escolares desde primaria hasta la universidad la verdadera historia de Andalucía y todos los aspectos reales de nuestra idiosincrasia. Todos estos temas y algunos más relacionados con la comunicación que propongan se va a trabajar y debatir, como ya se ha dicho anteriormente, en el área de trabajo taller 2, la identidad histórica y cultural de Andalucía en los medios de comunicación y las redes sociales. Y termino. El tiempo de que disponemos para desarrollar este taller es breve. En este sábado, 30 de mayo de 2015, solo nos imponemos, como también anteriormente se ha dicho aquí, en esta tribuna, solo nos imponemos los asistentes a esta área de trabajo crear las líneas maestras en los variados canales que tiene la comunicación para que a lo largo del año trabajemos en el desarrollo de unos medios de comunicación propios que sirvan a Andalucía, que sirvan a nuestra tierra. Solo a través de una comunicación auténtica andaluza, en sus múltiples facetas, podremos llegar a los más de 9 millones de andaluces y andaluzas que no conocen su identidad histórica, de la tierra que los vio nacer, y mostrarles como en un espejo quiénes son. Andalucía necesita recobrar su voz, elevarse sobre su ceniza y ser el pueblo trabajador y sabio que fue. Una Andalucía que irradió su luz al mundo. Muchas gracias. Golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas verde, blanca y verde.